Operaciones con conjuntos. A través de este video, como diré, aplicaciones de unión, la intersección, la diferencia y complemento para conjuntos, así como su aplicación a situaciones problemáticas. Veamos. Pregunta 1. Dado los conjuntos A, B y C, determine cuándo su conjuntos tiene C. Observamos que C es la unión de A con B menos la intersección. Recordemos que la unión viene a ser juntar tanto los elementos de A y de B. En ese sentido, vamos a observar en la imagen y vamos a juntar elementos de A con B. Recuerda, si un elemento se repite doblemente, solo se nota una sola vez, quedando la unión de esta manera. A continuación, vamos allá a la intersección, que viene a ser los elementos comunes para ambos. Y observamos ahí que los elementos que comparten tanto el conjunto A y el conjunto B es el elemento 1, así como el elemento formado por 1 y 2 llaves. Entonces, ellos serían la intersección. Queremos hallar el conjunto C, es la diferencia de ellos. Y la diferencia de conjunto C es aquellos que solo son exclusivos del primero. Una estrategia es anular los que coinciden y anotar lo que le sobra al primero, que en este caso son los elementos 2 y 2 con llaves. Ellos representan a dos elementos. Para determinar la cantidad de sus conjuntos, usamos la fórmula 2 a la n, donde n es la cantidad de elementos a evaluar. Y en este caso es 2. Es decir, 2 al cuadrado me da 4. Alternativa B. Preguntamos. Dados los conjuntos A, definido por los números impares menores que 11, sería 1, 3, 5, 7 y 9. El conjunto B de números menores o iguales que 9, tenemos ahí desde 0 a 9. Y el conjunto universal desde 0 hasta 10 menores que 11. Me piden calcular primero la intersección de átomos. Al observar, vemos que coinciden el elemento 1, el elemento 3, el elemento 5, así como el elemento 7 y el elemento 9. En ese sentido, podemos decir que la intersección de ambos conjuntos está dado por esos elementos: 1, 3, 5, 7 y 9. Queremos hallar el complemento. El complemento viene a ser aquellos conjuntos, aquellos elementos que no están en el conjunto, pero que sí pertenecen al conjunto universal. En ese sentido, vamos a comparar mi resultado de intersección con los elementos del universal y observar qué elementos no están en ese sector. Y nos referimos que los elementos representan al complemento, que en este caso son los numerales 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Marcamos alternativa C. Si dan los conjuntos A, B y C y calcular la unión de ellos, dado que me dan por comprensión, necesito hallar los elementos por extensión. Para el conjunto A, los elementos menores que 6. Para el conjunto B, los elementos iguales a 4. Y para el conjunto C, aparece una ecuación donde tiene que resolverse para a partir de ello determinar el valor de x, dado que negativo 4 pasa al otro miembro, sería x igual a 1 más 4, es decir, el elemento sería así. Junto con ellos ya puedo terminar la unión, que es la agrupación de todos los elementos, de A, de B y C.
En este caso van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si queremos por comprensión, lo establecemos como los elementos X que parecen naturales, tal que sean menores, igual que 5. Alternativa D. Dados conjunto A, B y C por comprensión, calcule la unión de B con C intersectado con A. Para ello, primero hay que expresar cada conjunto por su forma de extensión, es decir, enunciando a sus elementos. En el caso, me establece números que están entre 3 y 7. Nos referimos al 4, 5 y 6. Mientras que para el conjunto B debemos resolver la ecuación x menos 3 igual a 0, despejando x vale 3. En forma análoga, hacemos para el conjunto C, donde x menos 5 es igual a 6, despejando sería el elemento 6. Ya tenemos los elementos por extensión, ahora vamos a hallar lo solicitado, iniciando con la unión de B con C. Es decir, vamos a anotar los elementos de los juegos conjuntos, que son 3 y 6. Ahora me toca comparar con el conjunto A y observar quiénes realmente están coincidiendo. Y eso podemos decir de uno de los elementos, que es el elemento 6, el cual sería el resultado. La alternativa sería alternativa D. 5. El conjunto universal de este conjunto está dado por números menores que el 6, menores o iguales que el 6. Mientras que el conjunto A está por números naturales de -2 hasta 6. Naturales, entonces consideramos a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Queremos ir el complemento de A, o sea, los elementos que le falta al conjunto A, pero que estén en universal. Pero vemos que son iguales. Si son iguales, entonces todos están incluidos. Entonces, su complemento sería el conjunto vacío, dado que ya no me falta de un elemento. Sería alternativa D. Pregunta 6. Me dan el cardinal de la unión de P con Q, P menos Q y Q menos P, y piden calcular los elementos de la suma de N, P, N, Q. La forma más práctica para poder encontrar la información sería a través del uso de los diagramas de Venn. De esta manera voy a poder observar con mayor claridad la ubicación de los elementos. Por ejemplo, establecemos el conjunto P y Q, que en ello ubicamos P menos Q, que representa a los elementos exclusivos de ellos, que es de solo P. También tenemos los elementos exclusivos de Q, que es Q menos P igual a 8. Dado que la unión es 30, que me representa a todos los elementos, yo observo que ya tengo en esta oportunidad P y Q ubicados en elementos 12 y 8. Para llegar al total de 30, hay que completar, y eso sería, en este caso, el valor de 10. Ya encontramos los elementos de la intersección. Necesitamos ahora hallar los elementos de P. Al observar el diagrama de Venn, P aborda a 12 y 10. O sea, va a ser 12 más 10. Y eso vale 22, el cardinal de P. También necesito hallar el cardinal de Q. Ello aborda a 18. Las 10 más 8 sería 18. Nos pide calcular la sumatoria del cardinal de P y Q, en este caso el resultado parcial de 22 más 18 es igual a 40. Alternativa E.
¿Qué operación corresponde al diagrama? Vemos la presencia del conjunto A y B en un universal, pero la parte sombreada está todo lo que está fuera de A y B. Es decir, si está fuera de ellos sería su complemento. El complemento de la unión de A con B. Sería alternativa C. Pregunta. P y Q son unos conjuntos tales que el cardinal de P y Q es 83 y el cardinal de la unión de P con Q vale 64. Calcular el cardinal de la dimensión simétrica. Hay propiedades dentro de lo que corresponde a conjuntos y una propiedad de la dimensión simétrica viene a ser la sumatoria de elementos de P y Q menos dos veces su intersección. Pero voy a iniciar encontrando primero con la propiedad de la unión. La unión de elementos de P con Q, su cardinal está determinado por el cardinal de P de Q menos la intersección. Dado que tenemos algunos datos que son de uso exclusivo de esos datos, vamos a reemplazar. P más Q vale 83, mientras que la intersección vale 64. Al reemplazar en ella, podemos decir entonces que la intersección está dado por la diferencia de la sumatoria de 83 menos la unión. 83 menos 74 me permite determinar la intersección que es igual a 9. Con esta información ya puedo reemplazar en el otro dato y determinar que el cardinal de la unidad simétrica va a ser igual a la sumatoria de P con Q, que es 83, menos dos veces la intersección, que es 9. O sea, 2 por 9, 18. Para 83 me faltaría el valor de 65. Alternativa D. 9. Sean los conjuntos A, B y C. Necesitamos determinar sus elementos y luego determinar un diagrama. El conjunto A está determinado por los divisores de 30. Me refiero a los números que dividen al 30, que son los elementos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. El conjunto B me pide los elementos divisores de 15, que vienen a ser los elementos 1, 3, 5 y 15. Una forma de hacerlo con seguridad es buscar parejas que se hagan 15. 1 por 15 y 3 por 5. Salen 15. Es como análogo, buscamos para 12, para el conjunto C, que sería 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 6 y 12, lo que cumple la condición de C. Un diagrama que pueda obtener ellos. Observamos aquí que todos los elementos del conjunto C, todos los están incluidos dentro del conjunto A. Obsérvalo. Corregimos. Todos los elementos del conjunto B serían, en este caso, dentro de A. Entonces, ahí hay un conjunto comparable de inclusión, que puede ser de esta manera el gráfico, mientras que C tiene elementos que comparten algunos con A y otros con B, y la gráfica sería del modo presentado así. P incluido en A y comparten algunos elementos con C. 10. ¿El gráfico corresponde a qué tipo? Vemos diagramas de Venn, pero en esta oportunidad expresados con figuras triangulares, que también corresponde porque Euler determinó a los diagramas de Venn como las figuras cerradas, en este caso a través de un esquema triangular. Vemos que está de blanco y la parte sombría de la parte externa, es decir, el complemento, lo que está fuera de ellos. ¿Fuera de qué? Del conjunto A con B. Entonces, esto representa al complemento de la unión de A con B. Alternativa C. Preguntamos. Si el cardinal de A representa
la cantidad de elementos, tenemos aquí como datos que la intersección de A con B es 7. Entonces graficamos dos diagramas que comparten el elemento 7 y habrá un tercer conjunto C que dice que la intersección con C es vacío. Entonces quiere decir que A con C están separados, no tienen elemento común. Bien, tenemos A y C separados y tenemos que la intersección de A con B es 7. Entonces ubicamos en su ubicación, comparten ambos 7. La intersección de B con C vale 2. Ubicamos ahí también el valor indicado. Y B está determinado por un conjunto de dos cifras. Bueno, lógicamente tiene elementos, ¿no? Tiene el 7 y el 2 que van 9. Habría por ahí un elemento más dentro de ellos. Y de hallar el cardinal de la unión de A con C intersectado con B. A viene a ser elementos que están en el 7 y otros más. C, elementos que están en el 2 y otros más. Pero su intersección, los que coinciden con B, son los elementos 7 y 2 nada más. Por lo tanto, esos elementos que coinciden viene a ser el valor de intersección. O sea, no es necesario completar toda la figura. Solo puedo determinar a través de ellos que es la sumatoria es 7 más 2, es decir, igual a 9. Alternativa D. Entonces, todos los conjuntos A y B incluidos en Z, se tiene que la unión de elementos de A con B están desde el 2 hasta antes del 7. A menos B es el elemento 3 y la intersección de 4 y 6. Vamos a graficar para encontrar mejor los elementos. Ubicamos al conjunto A, al conjunto B, y en ellos la intersección que es los elementos 4 y 6. Como me representan a elementos, tenemos que ubicarle con el punto. Y los elementos exclusivos de A, que es A menos B, es 3. Dado que todo representa del 2 hasta el 6, observamos que faltan elementos, que serían en este caso exclusivos de B, y nos referimos a elementos como el 2, como el 5, porque los demás ya se encuentran. ¿Qué nos pide calcular? La suma de los elementos de B. Y B tiene como elementos a los números 2, 4, 5 y 6. Nos piden sumar. Hacemos el cálculo y sería el valor de 17. Alternativa D. Para abordar problemas de conjuntos también en este modo. De un total de 60 deportistas, que es conjunto universal, que practican fútbol o natación, hablamos de dos conjuntos, 38 practican fútbol y 32 practican natación. ¿Cuánto practican ambos deportes? Bueno, los elementos exclusivos de fútbol sería 38 menos X y de natación sería 32 menos X. Y a través de la unión, que viene a ser la sumatoria de todos los elementos, porque la suma de las partes es igual al todo. Entonces sumamos cada sector, 38 menos X más 32 menos X, y le igualamos al total de elementos que es 60. En esta ecuación sabemos que hay expresiones con signos opuestos, que podemos cancelar, y solamente me queda por efectuar 38 más 32, que me va a dar el valor de 70, que se junta con 60 para determinar que el valor de X es su diferencia. 70 menos 60 me da el valor de 10. Alternativa A.
14. En una población se determinó que el 28% comen espinacas. Cuando hablamos de porcentajes, podemos hacer uso del 100% como el conjunto universal, expresados con 100, y ubicamos al conjunto de espinacas como 28, que me asignan, para apio con 30 y para nabo con 42. Pues estamos en una situación problemática de tres conjuntos, donde lo sugerible es ubicar la intersección de los tres, para a partir de ello comenzar a construir toda la información. Y eso representa que el 3% comen espinaca, apio y nabo. O sea, la intersección de este bloque, que están los tres juntos, iría el numeral 3. Volvemos a la lectura del problema y tenemos aquí que existen 8 que consumen espinaca y apio. C8, entonces en esta región que me representa la cantidad, observo que ya tenemos el numeral 3. Si todo ello debe ser 8, entonces me estaría faltando solamente 5. Lo mismo analizamos para el siguiente caso, que 10 consumen espinaca y nabo, ya tenemos 3, para que sean 10 faltaría 7. Y asimismo, hay 5% apio y nabo, pero observamos ya que tenemos 3 en un sector. Para llegar a 5 nos faltaría 2. Ya logramos completar la información respecto a la intersección de los conjuntos. Necesitamos ahora completar la información exclusiva de cada uno de los conjuntos. Dado que en espinaca es 28 y observamos ahí 7, 3 y 5, lo sumamos y me da el valor de 15. Quiere decir que me faltan completar para 28 la cantidad de 13 elementos. En forma análoga, hacemos para el conjunto A. Ya tenemos 5, 3 y 2, que sumados me da el valor de 10. Para llegar a 30 me faltaría 20 elementos. Lo mismo hacemos con un nabo. Ya tenemos distribuido ahí a 2, 3 y 7, que sumado me da el valor de 12. Para llegar al valor de 42, hacemos su resta, que eso equivale a 30. Es un inclusivo de nabo. Ya siendo igual. Pero la pregunta es, ¿cuántos no comen ninguno de estos tres elementos? O sea, quiere decir que existe una cantidad menor los que consumen respecto de 100. Entonces quiere decir que debo sumar el total de elementos para hacer cuántos y distribuidos y completarlo con estos porcentajes de ninguno y llegar al valor de 100. Hasta el momento suman 80 elementos. Para llegar a 100 faltarían 20. Es decir, sería el 20%. Alternativa B. 15. En un salón de clases de 40 estudiantes, tenían lapiceros azules 30 estudiantes. 40 azules, 30 negros y 30 rojos. Ah, mira, ve, son tres conjuntos. Necesitamos tener la información respecto a la intersección de ellos. Acá dice, 5 tenían los tres lapiceros de distinto color. O sea, tenían el color azul, negro y rojo. O sea, ahí va a ir entonces ubicado 5. Ya ubicamos ahí, vamos ubicando el resto de información. 8 tenían solamente, exclusivamente lapiceros azul y negro. Cuando dicen solamente, ya directamente se coloca el valor ahí, que es 8. Lo mismo dicen que 6 tenían solamente negro y rojo, ubicado ahí, y tenían 2 exclusivamente el azul y el rojo. Si 3 tenían los tres lapiceros y 6 escribían con lápices, es decir, que no usaban estos lapiceros, entonces va a ser conjunto exterior. ¿Cuántos alumnos tenían en el salón? Bueno.
Necesitamos completar ahí. En los azules tenemos ya 8, 5 y 12, que sumado me da 25. Deberíamos llegar a 40. Faltarían 15 que son exclusivamente de color sol azul. Ahora analizamos respecto al color negro. Ya tenemos ubicados a los números 8, 5 y 6, que sumados me dan el valor de 19. Para llegar a 30, faltaría igual a 11. Y respecto al rojo, observamos que ya han sido distribuidos 12, 5 y 6, que sumado me va a dar 23. Para llegar a 30, faltaría la cantidad de 7. ¿Cuántos tiene el salón de clases? Hay que sumar todos los elementos, tanto de lapiceros como de lápices. A sumar me da el valor de 70. Alternativa C. 16. De una muestra recogida por los turistas, se determinó que 67 eran norteamericanos, 86 eran europeos. Acá hablamos, y 90 eran mecánicos. Recuerda que el conjunto universal está dado aquí por 200 turistas. Si son norteamericanos, ya no son europeos, porque son conjuntos disjuntos. Me habla de, existen 90 que son mecánicos. Ellos podrían ser ya norteamericanos o europeos o de repente de otra nacionalidad. Lo ubicamos en medio. Y de estos últimos, que son 90, hay 30 que son norteamericanos, que ubicamos como intersección, y hay 15 que son europeos, o sea, los mecánicos, que es la intersección. ¿Cuántos no eran norteamericanos, ni mecánicos, ni europeos? Dado que tenemos el conjunto de los mecánicos equivalente a 90 y he distribuido 30 y 15, habrán más elementos que son de otra nacionalidad, pero que a completar sería el valor de 45. ¿Cuántos no eran ni mecánicos ni europeos? Serían el resto. Si son 90, podemos completar aquí la información respecto a los norteamericanos. Si tenemos 30 a la intersección, norteamericano va a ser lo que falta para 67, es decir, 37. Mientras que los europeos, si ya tenemos 15, para llegar a 86 me faltaría 61. No eran norteamericanos, ni mecánicos, ni europeos, o sea, que no están en este grupo serían los demás. Hay que sumar todo lo que hemos distribuido y restarlo de 200. Al hacer ese cálculo, faltarían dos turistas. Alternativa B. Problema 17. Problema de presencia del ama de Carol. Porque nos habla de personajes que son peruanos y otros latinoamericanos y otros que son europeos, que son conjuntos juntos. No tengo que hablar de varones y mujeres, por ello hacemos nuestro ama de Carol. Un cuadro de doble entrada. En un avión de 130 pasajeros, como universal, hay 50 peruanos y 90 latinoamericanos. Recuerda que Perú está dentro del latinoamericano. Si son 90, entonces quiere decir, latinoamericanos que no sean peruanos van a hacer la diferencia. De 90 menos 50 igual a 40. Y el resto son europeos. Bueno, recuerda que si la sumatoria es 30 y ya tengo que son 90 latinoamericanos, europeos van a hacer la diferencia. Lo que falta para ellos sería 40. De tal manera que el total va a ser 130 y verificamos 50 más 40, 130. El número de varones peruanos, que lo voy a asignar Y, es igual al número de mujeres europeas. Ubicamos en su casillero, también lleva la honrilla. Hay tantos varones latinoamericanos no peruanos
como mujeres latinoamericanas no peruanas. Es igual. Entonces, si son iguales, quiere decir que si el total es 40, corresponde para cada uno 20 y 20. Porque X más X me da 40, equivale a 20. Entonces, completamos esa información que nos dan. Luego me dicen que las mujeres latinoamericanas, que le voy a llamar Z, es igual a 9 varones. Las latinoamericanas van a ser Z más 20. Las peruanas y las no peruanas. Esa 7 más 20 me representa a la cantidad de varones, que en este caso es 20 más Z. Ya ubicamos las igualdades. Ahora podemos establecer algunas ecuaciones en el esquema. ¿Qué podemos decir respecto de Perú? Que Y más Z es 50. Entonces, una ecuación que voy a hacer uso luego. Otra ecuación respecto a las mujeres, que las mujeres van a ser X más Y más Z, que es igual a 20 más 50. ¿Por qué? ¿Cuánto vale X? Ya le hemos hallado X ya. X vale 20. ¿Y cuánto vale Y más Z? Vale 50. Están juntos. Entonces quiere decir que el total de mujeres es igual a 70. Si el total de mujeres es 70 y el total de personas es 130, entonces los varones van a hacer la diferencia. Es decir, va a ser el valor de 60. Pero varón está representado como 20 más Z. Entonces, puedo deducir que Z vale 60 menos 20, es decir, vale 40. Ya tenemos el valor de todas las variables. Entonces, solamente me toca dar respuesta a la pregunta: ¿cuántas mujeres europeas hay? Al observar ahí, representa Y. Y dado que Y más Z es 50, y ya sabemos que Z vale 40, entonces puedo reemplazar. Es decir, va a ser 50 menos 40, que es igual a 10. Alternativa D. Pregunta 18. Si 20 personas usan anteojos solamente, ubicamos un conjunto de anteojos. Anteojos solamente sería exclusivos de A, 20. 90 personas no usan anteojos. Entonces necesitamos completar todos los recuadros. Si no usan anteojos, entonces va a ser los que están fuera de anteojos, porque es el complemento. O sea, nos estamos refiriendo a quiénes. A, fuera van a estar X más Y, el cual es igual a 90. Una ecuación. Y los que usan sombrero y anteojos son los 3/4 del total. Bueno, 70 no usan sombrero. Si no usan sombrero, van a ser los elementos que estaban fuera de sombrero. Cada sombrero están fuera Y más 20. Si Y más 20 vale 70, entonces ya sabemos el valor de Y. Va a ser igual a 50, porque es 70 menos 20. Y si ya encontramos el valor de Y, ya puedo también encontrar la cantidad de X, porque va a ser reemplazado en la otra ecuación, porque la suma era 90, ¿no? Si Y vale 50, equivale a lo que falta para 90, es decir, 40. Con esta información ya podemos dar respuesta a la información final que dice: ¿cuántas personas usan sombrero y anteojos? Sabiendo que los que usan sombrero y anteojos, que en este caso es Z, la intersección, representa a 3/4 del total. El total viene a ser la sumatoria de todos los elementos. O sea, hay que sumar 20 más Z más X y obtener el valor de 3/4. Pero como ya conocemos los valores de X, que vale 40, y de
y que vale 50. Entonces puedo decir que internamente voy a tener 20 más 40 más 50, que es 90. Como es 3 cuartos, el 4 pasa a multiplicar, sería 4z igual a 3 que multiplica 110 más 0. 3 distribuye 3 por 110 me da 330 y 3 por z 3z. Ecuaciones que está sumando pasa a restar. Al transponer sería z igual a 330. Alternativa D. Problema 19. De 505 estados, conjunto universal, 124 postulan a la Católica, 187 a la Universidad del Pacífico y 200 a ninguna, o sea, fuera. Complemento. ¿Cuánto postulan a ambas universidades? Sería X. El sector solo de Católica va a ser 124 menos X y el sector exclusivo Pacífico va a ser 187 menos X. Dado que la suma de las partes es igual al todo, sumamos los elementos que son exclusivos de solo Católica, más la intersección, más lo exclusivo de Pacífico, más aquellos que están en otras universidades, el total me representa 500. Una ecuación de una variable donde observo la presencia de dos expresiones opuestas que se cancelan y tendría que sumar 124 más 187 más 200 para llegar a 500. Esta sumatoria me da 511 menos x es igual a 500. Despejamos, equivaldría 511 menos 500, es decir, igual a 11. Y llegamos, mis queridos seguidores, al problema 20, último de este problema, un problema de mayor demanda cognitiva, en la que habla de personas, hombres y mujeres, o sea, conjuntos disjuntos, y personas que tienen 17 años o 18 años, que también son disjuntos, porque o tienes una edad, pero no la otra. Entonces vamos a establecer un cuadro de doble entrada, ubicando a hombres y mujeres, y a los personajes que tienen 17 años, 18 años y otras edades. Otras edades. De un grupo de 50 personas, que es el total, 10 hombres no tienen ni 17 ni 18 años, entonces tienen otra edad. 5 mujeres tienen 17 años y 14 mujeres no tienen 17 años. Si no tienen 17 años, entonces quiere decir que ubicamos la información donde corresponde. También me dice que 14 mujeres no tienen 18 años. Entonces vamos ubicando esta información. Si 14 mujeres no tienen 18 años, entonces quiere decir que está fuera de 18, fuera de él. Entonces van a tener esas personas o 17 o otra edad. Lógicamente la suma es 14. Ya había 5, solamente faltaba completar con el valor de 4, de 9. Bien. Luego vamos a completar la información del otro cuadro que nos dice cuántos hombres tienen 17 años, le vamos a llamar Y. Si 15 personas tienen 18 años, el total es 15. En este cuadro observamos que yo puedo encontrar el total de personas que tienen otra edad. Dado que tenemos 10 que son varones y 9 mujeres, va a ser 19. Si ya tenemos ahí 19 y el total es 50, entonces quiere decir que lo que tiene 17 años más los 18 años más otra edad me debe darme 50. Le llamo X. Es decir, X más 15 más 19 me da 50.
Entonces quiere decir que x vale lo que falta para 50, que es 50 menos 34, igual a 16. ¿Qué nos pide calcular? ¿Cuántos hombres tienen 17 años? Al observar, eso representa y, pero y más 5 es igual a x, pero x ya vale 16 ya, ya lo hemos hallado ya. Entonces quiere decir que el valor de y va a ser 16 menos 5, es decir, igual a 11. Alternativa D. Si este video te fue útil, dale like. Este profesor Carlos Villar está metiendo un chimbote a Inglés Perú. Un aporte de este mundo merece de las matemáticas.